Mi idea es comentarles algo respecto a la experiencia que yo tengo. Yo, como habrán escuchado, trabajo en el Servicio de Salud Mental de la Maternidad Martín, que es un lugar complicado desde ya por el nombre. Ahí se han practicado interrupciones legales del embarazo. Este es el marco que en Santa Fe nos resguarda para poder usar de esta forma. Pero decir que es complicado porque es una maternidad muy cargada de ideales bastante aplastantes. Y bueno, no es un lugar fácil. Nosotros de hecho pensamos que debería ser un centro de salud sexual de la mujer, ¿no? Pero aún así se han desarrollado allí interrupciones legales del embarazo, y mi idea es comentarles hoy un poco la experiencia esta, y sobre todo, si bien yo valoro que puedan hacerse en Santa Fe, también tengo una posición tomada respecto a por qué es importante la legalización. Voy a tratar de explicar esto. Primero, quiero hacer una digresión preliminar, porque es algo que suele pasar con los títulos, tanto de libros como de películas, y en esta jornada no es la excepción. Yo no creo que los títulos sean una marquesina nada más, son parte fundamental de la obra, ¿no? Y me llamó la atención el título de esta jornada, que es el reverso, la transferencia y el reverso de las normalidades. Sobre esto quiero decir que hablar de normalidades es siempre una provocación, aunque el plural pretenda atenuar el concepto restrictivo de normalidad. Además, el título propone un solo reverso para las normalidades, cosa que es claramente insuficiente. Sería preferible, en mi opinión, hablar de normalidades y sus reversos, también en plural. Pero de hecho, hablar del reverso de las normalidades, como si pudiera haber uno solo, me parece realmente un verso muy verso. Se trate de normalidad o normalidades, la cosa no cierra, porque, según muestra el psicoanálisis, lo que no hay es normalidades, mucho menos una normalidad, ¿no? Así como digo que las normalidades son un verso, me parece justo aclarar que lo que sí hay son numerosos reversos. En verdad, yo creo que no hay otra cosa que puros reversos. Esto de lo que hablo no es algo que se puede ilustrar apelando a una figura clásica de dos caras, ¿no? Verso y reverso, como si fuera tapa y contratapa de un libro. Y eso no es precisamente un verso, sino algo comprobable en la clínica. Los que trabajamos hacemos esta comprobación. Habiendo dicho esto sobre el título de la jornada, será un momento difícil porque es empalmar esta digresión preliminar con el tema de la mesa, pero para intentar esto apelo a la transferencia, que es la parte del título que dejé de lado en este comentario. Yo trabajo desde hace 3 años en esta institución, en la maternidad, si bien hace muchos años que trabajo en salud pública en distintos lugares, y diría que las instituciones se inclinan a establecer transferencia o contratransferencia, si queremos llamarla de esta forma, con estas inexistentes normalidades de las que hablaba. Son las normalidades aparentes idealizadas. Antes le hablaba de los ideales. En el caso de la institución en la que trabajo, la normalidad es lo que se espera de una mujer embarazada, que esté feliz por la bendición de llevar un hijo en su vientre, etcétera, etcétera, todos los etcétera que puedan agregar. Si eso no ocurre así, es porque algo está mal, y entramos en el terreno de la desviación respecto a la normalidad. La ILE, por su sigla, Interrupción Legal del Embarazo, finalmente tiene para mí ese espíritu restrictivo, que piensa las situaciones según una lógica de anverso y reverso. Se autorizan las ILES siempre y cuando éstas puedan justificarse desde la patología. Sin causa orgánica tiene que haber un sufrimiento de tal magnitud que permita establecer el causal de salud mental previsto en la normativa para proceder. Como seguramente saben, en Rosario se vienen produciendo interrupciones legales del embarazo desde hace ya varios años. Esto es posible tanto por las autoridades sanitarias que han propiciado esta política de salud pública, así como por las acciones de trabajadores de la salud, usuarios y colectivos que han militado por esto, ¿no? Hace unos meses tuve la oportunidad de integrar una mesa en otro ámbito, en el Colegio de Psicólogos, y en ese momento había pensado como título la salud pública in ille tempore. Esto del ille tempore es un juego de palabras que alude a la expresión latina in illo tempore, cuyo significado es en aquel tiempo.
Aquel evento ocurrió antes de la votación del Senado y yo aclaré que todavía no podíamos hablar en tiempo pasado del ILE, sino en presente, porque es lo que tenemos actualmente como recurso. Sin embargo, tenía la esperanza de que se lograra la legalización. Parece que la pelea va a ser un poco más larga. Esto que acabo de decir no es desconocer que el hecho de contar con un marco que permite la ILE ha sido importante y significativo, y lo va a seguir siendo hasta que se logre la legalización, y también que gracias a las posiciones retrógradas y oportunistas de algunos representantes del Senado va a seguir siéndolo por un tiempo más, la ILE, ¿no? Importante. Lo que me interesa transmitir con claridad es que, aún con lo que posibilita el marco que nos ofrece la ILE, no deja de ser una solución de compromiso y por eso es insuficiente y eventualmente problemática. Esta consideración no se basa en experiencias de terceros. Yo sostengo esto basado en mi propia experiencia. Para mí, la ILE conduce a los trabajadores de salud y a los equipos que están integrados por trabajadores de distintas disciplinas, ¿no? Nos deja una encrucijada que resulta incómoda cuando no directamente odiosa. Esto ocurre porque la ILE finalmente deja la decisión de habilitar o no habilitar la interrupción de un embarazo librada a la discrecionalidad de los equipos de salud que intervienen evaluando la situación. Creo que a nadie se le escapa que en tales condiciones hay una fuerte restricción en términos de autonomía y de derechos de los usuarios del sistema de salud. Bajo estas condiciones, mejores que nada, pero también peores que un aborto que pueda ser legal, seguro y gratuito, lo que determina que se proceda o no con una ILE es la posición ideológica del personal de salud que habilitará o no el causal salud para proceder. Allí está la discrecionalidad a la que me refería. Esta discrecionalidad somete a la paciente al orden médico. Orden médico que, dicho sea de paso, puede ser encarnado por cualquier trabajador de la salud. No estoy hablando solo de médicos, ¿no? Más allá de su disciplina, esto es independiente. Lo clave es que no es la paciente, no es la mujer quien tiene la decisión, sino que somos otros los que habilitamos el procedimiento. Lo central es que no basta la decisión de la paciente. Por supuesto, es mejor este ILE tempore que la expulsión hacia el territorio del aborto clandestino. Pero en la práctica nos pone a los profesionales, sí, a hacer una especie de trabajo de sastrería para ajustar las cosas, de modo que dicha situación pueda encuadrarse en el causal de salud mental. A mi entender, el problema con la ILE, según el espíritu restrictivo que yo le veo a esta norma, es que esta habilita el procedimiento de interrupción cuando existe un riesgo tal que ponga en peligro la integridad de una mujer, por ejemplo, por vía de un pasaje al acto, o bien pueda desencadenar una desestabilización subjetiva de gravedad. De este modo, pensado así, sería la jerarquía del daño subjetivo que el embarazo produce en una mujer la que habilita la ILE. Ahora bien, ocurre que a mí me resulta espantoso desestimar un pedido porque la mujer no está tan afectada. ¿Cómo se mide esa afectación? Esta última expresión, el tan afectada, va obviamente entre comillas, a sabiendas de que es delicado y complejo definir por medio de algunas entrevistas, generalmente un tiempo que suele ser corto, la afectación y el daño subjetivo. Y aquí estamos en la encrucijada que mencionaba. Si pretendemos apegarnos al espíritu restrictivo de la norma, deberíamos disponernos a sostener algo que puede ser una devaluación del sufrimiento. Me pregunto, y pregunto a los colegas que trabajan en estas situaciones, si tendríamos que desestimar la ILE porque la mujer simplemente está un poco angustiada, pero no amenaza con hacerse daño o no estimamos posibilidades de un brote. El otro rumbo posible en esta encrucijada es encontrarnos con la incomodidad de tener que hacer encajar la situación en una ILE por medio de ejercicios adivinatorios respecto a los potenciales efectos de una negativa para avanzar en el procedimiento, cosa que es sencillísima, como sabemos los que trabajamos en el campo de salud mental, ¿no? Es realmente trabajar de oráculo. Hacer pronósticos no es ninguna pavada. Aquí, en suma, la discrecionalidad, a nuestro juicio, auspiciada por un marco legal ambiguo, en donde no basta la decisión de la mujer para interrumpir su embarazo, es lo que tenemos. Y aunque estuve hablando de la encrucijada de los profesionales y de la incomodidad que debemos enfrentar bajo el marco de la ILE, lo fundamental, claro, no es nuestra incomodidad, sino el sufrimiento innecesario de la paciente, quien debe ser
el protagonista de una decisión que le compete enteramente y que requiere de nuestro acompañamiento, no de nuestra discrecionalidad ni nuestras ganas de hacer el bien. Si hay algún tiempo, quisiera decir algo sobre lo que considero nuestra participación deseable, evitando la encrucijada en caso de interrupciones del embarazo. Mi posición sobre esto es que tales intervenciones requieren de la especificidad de nuestra escucha y nuestra formación. Yo, ya sea en forma presencial o matricial, ¿no? Trabajando como parte de un equipo con los médicos, los obstetras, los que van a intervenir. No creo en una escucha sanitarista indiferenciada, eso también es una posición personal, sostenida únicamente en la perspectiva de los derechos, y para usar un cliché casi tan manoseado como el término encerrona, digo que el trabajo de interdisciplina precisa de una especificidad agudizada y no de lo contrario, donde todos hacemos un poquito de todo y le ponemos onda. Nuestro mejor aporte en este ile tempore requiere de nosotros, me refiero a los sí, una escucha que no es igual a la del médico, la del trabajador social o la del enfermero o el abogado. Es incluso una escucha en tensión con las demás disciplinas, y no por una cuestión de rebeldía o de esnovismo, sino porque tenemos en cuenta que hay un sujeto dividido con las consecuencias que esto tiene. Pascal Quignard, un escritor francés del que puede decirse que estuvo siempre muy cerca del psicoanálisis y no como un tupi o balicón, expresa esto de un modo muy lindo. En un libro que se llama Una terraza en Roma, Quignard escribe: Claude se rió, pero Momeno, sin perder la seriedad, afirmó que siempre mentimos, digamos lo que digamos, y que mentimos más todavía cuanto más empeño e insistencia ponemos en sostener la verdad. Amigo mío, la verdad es que nadie miente del todo al mentir. Así como nadie es absolutamente veraz al decir verdades. En tanto nuestra escucha, la escucha que puede tener un analista, tiene un sesgo particular, y con ese sesgo la chance de aportar algo que excede al sentido común y a la lógica, y que podríamos decir que tiene que ver con el deseo, mi postura es que ofrecerle a una persona la posibilidad de ser escuchada de esta manera, y si ella lo acepta, no es un hecho menor y hace diferencia, que no es lo mismo que ponerme en el lugar de evaluador, ¿no? Y decir si esto procede o no. Podemos decir que lo que define la escucha del psicoanálisis es que es una escucha sin candor, sin inocencia, porque contempla que si alguien dice quiero una ile, esta expresión no es nunca tan lineal ni plena ni enteramente consistente. Me parece que los profesionales sí estamos en relativas buenas condiciones para alojar las contradicciones y turbulencias de una decisión que siempre, a mi juicio, es sensible para el sujeto y que puede tener un mar de fondo que no se aprecia en la superficie de su decir. Esto es algo que, al igual que el sufrimiento, tampoco podemos devaluar. Para devaluaciones está el averiado pero un dañino mejor equipo en 50 años. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Excelente, la verdad que me pareció, es muy bueno escuchar posiciones distintas que abonan y que permiten que podamos realmente profundizar en cuanto a este tema que ha atravesado a la sociedad argentina, que la ha puesto en debate, no desde ahora, sino que este debate que quizás se visibilizó a través de los medios de comunicación en la última etapa, fundamentalmente por la discusión parlamentaria, es un debate que se logró instalar gracias al movimiento de mujeres que durante 30 años trabajó silenciosamente para dar esta discusión de manera crítica en distintos ámbitos de la sociedad. Se dieron en su momento, cuando uno las escucha contar cómo se dio ese proceso, un proceso que me parece que frente al mejor equipo de los últimos 50 años es un proceso que viene bien que lo retomemos en todo sentido, no solamente en este tema, en este proceso de ampliación de derechos, sino en todo el análisis de la participación de la sociedad frente a temas que son de verdadera trascendencia. Y ellas cuentan cómo empezaron a hacer de que esta discusión atravesara al grupo de mujeres feministas y empezara a darse un debate frontal, un debate sincero, en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso hizo
que de golpe pareciera emergían a la luz un montón de pibas, de pibes, un montón de mujeres que estaban transmitiendo en la sociedad la necesidad de avanzar en este proceso de ampliación de derechos. Yo creo que lo fundamental es tener en cuenta lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con la libertad de las mujeres y con la autonomía de las mujeres en cuanto a nuestro propio cuerpo, y cómo desde el poder, desde el sistema político, desde el sistema de salud, desde el sistema judicial, se ha vulnerado esa autonomía, esa libertad de decisión de la mujer. Esto tiene que ver con un concepto de disminución en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, un concepto y un prejuicio de que la mujer de alguna manera era minusválida para tomar decisiones en cuanto a su propio cuerpo y que necesitaba o requería de la asistencia de otros para poder decidir. Ustedes saben, pasamos a lo largo de la historia en lo jurídico claramente de ser incapaces de hecho a que nuestros bienes nos administren, en su caso, nuestros esposos. La patria potestad no era un derecho de la mujer, sino que era un derecho del varón para tomar decisiones en cuanto a sus hijos, y la verdad que esa superestructura jurídica no hace más que expresar una relación de poder que se da en la realidad práctica, y ese discurso jurídico de la incapacidad de hecho de la mujer no hacía más que trasuntar un pensamiento que existía en la sociedad en cuanto a la mujer incapacitada frente a decidir en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su vida, la administración de sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. En el sistema de salud se ha dado de igual manera, por eso yo escuchaba atentamente lo que planteaba recién el doctor, en virtud de que me parece que claramente hay una situación desde los sectores de salud de una importante obstaculización al avance en el marco de los derechos e incluso en la ILE. Si ustedes siguen, acá veía que han hecho un compendio de las distintas exposiciones, me parece fantástico, que se dieron en el ámbito de la discusión por la legalización del aborto en la República Argentina. Cuando escuchábamos en el ámbito parlamentario a algunos profesionales de la salud, y hablo en general, nos tocó concretamente hablar con psicólogos que planteaban, los psicólogos que planteaban cómo se comportaban frente a un pedido de ILE en sus centros de salud, y la verdad es que uno advertía que había una obstaculización absoluta. No solamente la obstaculización, que esto también hay que distinguirlo, me parece que es importante que desde la red de profesionales también lo aborden. No solamente la obstaculización para el acceso a la ILE, sino también la obstaculización una vez practicada la ILE, a la continuidad de la apoyatura, de la escucha que la mujer requiere. Pero aparte lo han admitido abiertamente en el marco de esas reuniones que se han negado a escuchar a mujeres que ya se habían realizado la práctica. Y esto ocurre en los hospitales públicos, y una cosa es que ocurra quizás en una ciudad donde hay 2 o 3 hospitales públicos, donde la mujer en definitiva puede pedir ayuda en otro lugar, pero esto sucede en muchos lugares donde hay un solo centro de asistencia y donde hay muy pocos profesionales a disposición de las mujeres para poder garantizar el ejercicio de sus derechos. Y en cuanto a esto, me parece que también es importante plantear que la provincia de Santa Fe claramente es una de las provincias que mejor ha podido llevar adelante la interrupción legal del embarazo, pero que nosotros también, para dentro de la provincia, seguimos teniendo profundas desigualdades. Y esto también hay que decirlo, porque no es lo mismo la situación de una mujer santafesina del sur de la provincia
que la de una mujer santafesina del norte provincial. No es lo mismo, y este también es un debate que debemos darnos desde la política, desde la política de salud, desde el acceso a la salud pública, porque existen diferencias profundas dentro de nuestra misma provincia, e incluso en las mismas ciudades, cuando las mujeres de los barrios, las mujeres que quizás no tienen la oportunidad de estar integradas con una red de contención, no tienen el acceso a la información que debieran tener. Y de hecho, yo entiendo que parte de estas encuestas que ustedes vieron que se daban, que decían que en muchos sectores populares no había acompañamiento en cuanto a la interrupción legal del embarazo, mucho también tiene que ver con el acceso a la información, con el acceso al derecho a la salud, que se ve restringido, y que esa falta de información y esa restricción que muchas veces existe en cuanto a los derechos también condiciona los posicionamientos en cuanto a la ampliación de derechos. Son todas preguntas que sin lugar a dudas debemos hacernos a futuro. Lamentablemente en el Senado de la Nación no se aprobó esta ley. Nosotros estamos convencidos de que era una ley buena, de que este planteo que se hizo para desnaturalizarla, decir que en realidad era un mamarracho jurídico, no fue así. De hecho, nosotros tuvimos oportunidad de escuchar especialistas en todos los rubros, no solamente especialistas desde la salud, muchos de ellos trabajadores de la salud que vienen poniéndole el cuerpo a la interrupción legal del embarazo, que vienen peleando frente a las distintas discusiones que se dieron incluso previas al fallo FAL, que de alguna manera terminó universalizando, generalizando, y la Corte obligando, conminando a que los estados garanticen la efectividad de ese derecho consagrado del aborto no punible. Estamos hablando del año 1921. Si nosotros nos remontamos al contexto de la sanción de esa norma, estamos hablando de varones, estamos hablando que en ese momento las mujeres ni siquiera votábamos, era un parlamento de varones, donde hacía muy poco tiempo que se había dado el voto universal, entre comillas, porque no era universal porque las mujeres no votábamos, pero sin embargo habían abortos no punibles, y tuvimos que llegar al año 2012 para que la Corte se expida respecto de los abortos no punibles y de alguna manera conmina al Estado a garantizar la efectivización de esos derechos. Me parece que frente a esto, nosotros haber escuchado, como les decía, a estos trabajadores de la salud, a muchos juristas, planteando justamente la importancia de que, de acuerdo a la Constitución Nacional, a los pactos internacionales que se incorporaron oportunamente a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, era necesario que se avanzara en este derecho porque tiene que ver con el derecho a la salud. Pero yo quiero ir un poco más allá, no es solo el derecho a la salud, es el derecho a la autonomía de las mujeres, es el derecho al goce de las mujeres, es el derecho al deseo de las mujeres, que no ha sido escuchado en la historia, y que hay sectores que claramente militan para que ese deseo no salga a la luz y tampoco sea escuchado. Por eso les decía que nosotros confiamos en que podemos reiniciar una etapa de debate frente a la necesidad de que definitivamente el aborto sea un derecho y se garantice como un derecho en la República Argentina, y que para transitar este camino tenemos que contextualizar el momento histórico por el cual nos toca transitar. Yo por ahí pensaba y me generaba una pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si la ley hubiera sido sancionada frente al desarme, la desarticulación del Ministerio de Salud de la Nación? Por ejemplo, porque hoy ni siquiera podemos estar garantizando educación sexual para todos y todas, tampoco podemos estar garantizando distribución gratuita de anticonceptivos ni de profilácticos, porque se acaba de desarmar el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos sancionado esta ley, si esta ley hubiera efectivamente salido con un Ministerio de Salud
desarmado, ¿cómo hubiéramos hecho efectivo este derecho? Porque además no es que se desarma el Ministerio de Salud y, como dicen algunos, bueno, es una herramienta burocrática la que se desarma. En realidad, lo que se está desarticulando es la salud pública. Lo que se está desfinanciando es la salud pública. Y nosotros mostrábamos en el debate y en la discusión que se dio en su momento en el Senado de la Nación cómo habían disminuido las inversiones realizadas en materia de educación sexual integral, cómo habían disminuido las inversiones realizadas en materia de distribución de anticonceptivos, de preservativos, y cómo esto también estaba impactando en el aumento de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades que prácticamente estaban erradicadas en la República Argentina y que hoy estamos viendo que comienzan nuevamente a aumentar en población joven, fundamentalmente. Hay una falencia y una ausencia del Estado en materia de educación pública, en materia de salud, en materia de investigación y tecnología, lo que está pasando con el CONICET, lo que está pasando con el INTA, lo que está pasando con el INTI, con el SENASA. Esto tiene que ver con un modelo y con un proyecto de país. Entonces ahí también me preguntaba, ¿es posible en el marco de un avance de políticas neoliberales generar políticas de ampliación de derechos? La verdad que me parece que este movimiento de mujeres que salió a las calles y que de alguna manera se expresó como una salida, un emergente contracultural, contrahegemónico, de alguna manera puede trazar una fisura en el marco de las políticas neoliberales, pero sin lugar a dudas, para hacer efectivos los derechos, tenemos que estar en el marco de otro modelo, de un modelo que, más allá de cuál sea el partido político que lo exprese, me parece que tenemos que estar avanzando en el marco de un proceso de un gran frente nacional que garantice ampliación de derechos en la República Argentina. Porque para que avancen los derechos de las mujeres, para que avance la autonomía de las mujeres, también necesitamos de un modelo económico que redistribuya la riqueza, que achique esas diferencias laborales que existen entre hombres y mujeres y que hace que la retribución que recibimos las mujeres en el ámbito laboral sea mucho menor a la de los varones, que la precarización en el trabajo de las mujeres sea mucho más profunda que la precarización de los varones. Entonces, frente a esta desigualdad de arranque, a esta desigualdad que ya existe, porque el sistema es naturalmente desigual, se profundiza frente a un modelo de redistribución regresiva del ingreso. Entonces, me parece que también debemos plantearnos, además de la autonomía, además del debate, además de la libertad, además de esta escucha respetuosa de cuál es el deseo del otro, me parece que también tenemos que plantearnos la necesidad de un modelo, de un proyecto emancipatorio, en el cual no solo participen las mujeres, del cual participen también varones comprometidos, todos, todas y todes, en realidad, en un proceso de liberación y de ampliación de derechos para el conjunto de la ciudadanía. Si ustedes me preguntan qué me parece que tenemos que construir hacia adelante, creo que hay que profundizar la tarea que se vino dando el movimiento de mujeres. Me parece que es muy importante que exijamos como sociedad herramientas mucho más participativas, y en esto seguramente una reforma de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial puede incluir mecanismos que garanticen una mayor participación popular a la hora de la toma de decisiones, porque la verdad que es inconcebible que con 2 millones de personas en la calle haya habido representantes del pueblo que no hayan escuchado el clamor popular que ese día estaba planteando la necesidad de una ampliación de derechos. Una ampliación de derechos que de ninguna manera significaba imponerle al otro, vuelvo a repetir, la posibilidad de interrumpir un embarazo.
Muy por el contrario, justamente esos 2 millones de personas lo que estaban planteando era garantizarle que aquella mujer que tiene la determinación o que toma la determinación de interrumpir su embarazo lo pueda hacer en condiciones sanitarias óptimas con un Estado acompañándola frente a esa decisión, pero de ninguna manera pretendía imponerle al otro sector de la sociedad que piensa diferente una forma de vida. Sin embargo, el sector antiderechos sí pretende imponerle al conjunto de la sociedad una forma de vida, y eso también claramente constituye un avasallamiento a la autonomía de la voluntad, a la libertad de las mujeres y al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Frente a esto, me parece que la herramienta que tenemos como sociedad, sin lugar a dudas, es la de cuestionar, interpelar a la dirigencia política, para que senadores y diputados que se sientan en sus bancas representen leal y cabalmente los intereses del conjunto de la sociedad, y no que se pongan las preferencias personales, religiosas, los posicionamientos éticos o morales por encima de un Estado que sin lugar a dudas debe avanzar en la conquista de derechos. Muchas gracias. Solamente con lo que decía Álvaro cuando empezaba, pensaba el título de la mesa, ¿no? La agenda política nacional. ¿Quién pauta? Pensábamos con Ana preparando un poco. Bueno, habíamos preparado, pero en el medio como que nos sacaron un par de ministerios, entonces hubo como que ajustar un poquito, ¿no? Pensar los ministerios. Sí, bueno, con ministerios y ministerios. Bien, sin ministerios. ¿Quién pauta la agenda política nacional, no? O sea, en principio podríamos ver como 2 sectores, los funcionarios por un lado, y por otro lado la ciudadanía. Pues me parece que tenemos que empezar a nombrar algunas cosas que estamos, durante un tiempo como movimiento de mujeres, no nombramos algunos actores políticos en una intención de que desaparecieran, pero cada vez se afirman más como actores políticos. Entonces, por un lado, este gobierno que, por parte de sus funcionarios, ¿qué piensa de la salud pública? Que es la otra parte del título, ¿no? La salud pública es algo donde se puede ajustar, es una variable económica, cuantitativa, quienes por otro lado lo vemos como un derecho, lo vemos como un medio para la soberanía nacional, digamos, y quienes creemos que la salud en sí, digamos, es un concepto científico, lo digo como médica, digamos, la salud es un concepto cultural que nos han querido arrebatar, cuantificar, definir, y que de hecho más o menos en 100 años no nos podemos poner de acuerdo en una definición de salud. Ni en una de salud, ni en una de dolor, ni podemos medir la salud ni el dolor, que son los 2 pilares del modelo médico hegemónico científico occidental. Bien. Entonces, la tercera parte del nombre del panel era la IBE, ¿no? Y pensábamos esto de esta expropiación de saberes que pone Preciado, que estoy leyendo un libro y me está estallando varias cosas, y hablar esto de la expropiación de saberes, ¿no? En la Inquisición, cuando las brujas y demás disidencias son quemadas, entonces empiezan un grupo de varones, por supuesto, a decir cuáles son los fármacos que vamos a poder usar y que no se van a poder usar de forma colectiva. Ahí nos dijeron, bueno, las mujeres y las disidencias que ritualmente y colectivamente teníamos ciertos saberes en cuanto a la cura, a la salud, bueno, ahora de repente los decidimos nosotros, los autorizamos nosotros y los cuantificamos. Bueno, las mujeres siempre resistiendo, traigo esto de la interrupción con el misoprostol, ¿no? El misoprostol es un medicamento para una afección gástrica, contraindicado para mujeres embarazadas, y en el momento empezamos a decir, bueno, che, pero si no lo podemos tomar, ¿por qué será? Empezamos a probar y nos dimos cuenta que abortábamos de forma segura, ¿sí? También seguimos abortando con ruda, digamos, y con otras hierbas, pero también nos dimos cuenta que algo tenía para darnos la industria farmacéutica. Bien, ¿qué hace la industria farmacéutica? Por supuesto, puja por patentes, aumenta el precio del misoprostol, hay monopolio, por supuesto. Y en esto hay una revista que se llama Soberanía Sanitaria, por ahí muchos la conocen, que
es muy buena en cuanto a producción de contenidos en salud. Nos gustaría ver mujeres que no estén en la columna de género nada más, o sea, como estaría bueno que no estemos en la parte de género, disidencia y experiencia territorial, pero bueno, ahí vamos. Y una compañera que, ya que son pocas, vamos a decir el nombre, Luciana Sánchez, hace un análisis súper interesante desde el 2012 al 2016, qué pasa con el precio de un tratamiento de misoprostol y la proporción del salario mínimo que eso representa, ¿no? Entonces, 2012, el tratamiento con misoprostol salía a 330 pesos y era el 12% del salario. 2013, 450 pesos, 15% del salario. No se preocupen que no hasta el de 2018, porque si no, cerramos todo. Bien. 2014, 1.100 pesos, 31% del salario mínimo. 2015, 1.600 pesos, 34% del salario mínimo. Entonces, ¿qué va haciendo? Esta es la contraofensiva típica, digamos, de los mismos sectores, que son, por un lado, las multinacionales, por otro lado, el modelo cientificista hegemónico, y el sector eclesiástico, digamos, aliados en detrimento de nuestras libertades, digamos, porque a distintos cotos históricos que hemos puesto hemos ido tratando de esquivar y bueno, continúan ahí intentando impedirlo. Veremos si efectivamente en diciembre tenemos producción pública en misoprostol. De todas maneras, sí, es alentador, pero igual no está bueno saber que es un beneficio, como decían varios, está en Rosario, porque no es Santa Fe, es Rosario. Bueno, después lo otro que pensábamos es, bien, ahí tenemos la cuestión de los funcionarios, qué concepción de salud pública subyace a las decisiones de recortar ministerios, entre otras cosas, de financiar programas nacionales, porque esto que hablábamos con Ana, los programas nacionales que dependen directamente de Nación, como son el programa de tuberculosis, de SIDA, que, digamos, pero elementales a nivel de vida o muerte, digamos. O sea, uno de discapacidad, de incluir salud, que están haciendo varias como manifestaciones, sobre todo compañías que prestan servicios en meses y meses que no cobran. Bien, no le brindan prestaciones, están por cerrar 25 direcciones de discapacidad, estamos todos corriendo a gestionar pensiones, entre otras cosas. Esto, o sea, por ejemplo, Marta Dillon cuando escribe Vivir con Vivir, digamos, las distintas columnas, yo estudié medicina, empecé en 2008 y para mí, nada, era la historia de la persona que vive con HIV puede tomar 2 o 3 medicaciones al día y vivir una expectativa de vida como el resto. Después problematicé un montón de cosas que causa esa medicación de 3 veces por día. Pero bueno, ella cuenta el 94 haciendo cola todos los días para ver si te daban la medicación o no. ¿Sí? Eso yo estudié en un gobierno, en una década donde eso no existía. Y es preocupante que esto puede pasar en el año que viene. Ahora estamos compartidas este año, pero esto puede pasar y no es de esta realista, digamos, es una realidad. Bien, entonces nos recortan los presupuestos, nos sacan los ministerios, implica que no nos sentamos en la mesa a discutir el presupuesto. O sea, si vos sos secretaría no te sentás a discutir el presupuesto. Los programas tienden un hilo. Y esto lo mismo, pensándolo en las consignas de la campaña, digamos, nosotros somos de la red de profesionales de la salud por el derecho de decidir, pertenecemos a la campaña nacional, en su consigna que podemos empezar a rever porque no queremos abortar para no morir, queremos abortar para decidir y no queremos métodos anticonceptivos, nada más porque es una materia un poco heterosexual, porque concebir es del orden heterosexual, la educación sexual la queremos para disfrutar, para descubrir un montón de cosas. Pero vienen atacándonos en nuestros 3 deseos de distintas maneras, ¿no? Entonces nos recortan los presupuestos, eso va por un lado. Por otro lado, hacen estos argumentos que nos cansamos de escuchar de que la respuesta a los embarazos no deseados es la educación. En el debate, sí, nos cansamos de escuchar esto y con todos los métodos que hay, pero cómo vas a quedar embarazada, ¿no? Entonces, bueno, ahora no va a haber métodos, primero, va a haber menos, y a su vez son quienes obstaculizan, pero principalmente la implementación de todas estas políticas públicas, porque está la ley provincial de educación sexual integral, sesionando hicieron como un despliegue de, bueno, esta cuestión que instalan ahora, que tenemos que saber bien qué es la identidad de género.
Con mis hijos no, la ideología de género. Bueno, entonces queremos aplicar la educación sexual integral, queremos presupuesto, que les paguen a los compañeros que no les pagan, formación, todo, bueno, no. Y esto, para mí y para nosotras, tiene un eje que viene saliendo, que es el tutelaje de la mujer y del niño y de la infancia. Entonces, la familia es quien decide con qué discrecionalidad aplicamos derechos. Entonces, porque claro, yo quiero que apliquen el derecho a ser heterosexual, blanco y profesional. No, digamos, nosotros creemos que los derechos se aplican de otra forma. Del tutelaje de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Bien. No hay métodos anticonceptivos disponibles en la provincia de Santa Fe para relaciones entre mujeres. No hay campo de látex para, ¿sí? Si una mujer quiere cuidarse, con lo que implica un campo de látex, tiene que verlo y hacer como un dedo imaginario para ver cómo lo usamos, ¿verdad? No lo traje, pero se lo regaló una amiga que tiene sexo mujer y lo usó de posavasos. Es real esto, es posta, o sea, bueno, esos métodos tenemos a disposición. El preservativo femenino no lo tenemos. Bueno, bien. No solo eso, sino que si vos estás en el barrio, es o el inyectable o el chip porque vos no te vas a acordar de algo. Entonces, eso es un nivel de, ya no es tutelaje, es violencia, digamos, sobre nuestros cuerpos. No nos dan la anticoncepción de emergencia porque piensan que la vamos a usar como método anticonceptivo, digamos, cuando soy la convencida de que todos tendríamos que tener una pastilla de lengua en la mesa de luz porque digamos, nadie va a tomar eso todos los días. Pero si te pasa algo y tenés que ir al centenario a las 3 de la mañana, te lo regalo porque la mayoría tengo la suerte de tener que recorrer Pellegrini buscando las farmacias, pero que también no es tan amigable, pero bueno, peor es una guardia, es complicado. Bueno. Y en la interrupción legal del embarazo ya sabemos lo que pasa, digamos, en cuanto a nuestro derecho a decidir, que está ahí casi visibilizado por ella, digamos. Pero esto es nombrar el actor político. Los antiderechos son un actor político, salieron a la calle, no, yo digo que nos copian la estética por enojada nomás, pero sí, o sea, a construir una estética de un pañuelo, de salir a una movilización de alguna manera, de su manera. La ideología de género, las mujeres han vivido situaciones súper violentas en Galvez, de ir a violentar mujeres, digamos. Entonces, tenemos que empezar a nombrar esto porque la ciudadanía que quiere traducir sus deseos, sus derechos, sus anhelos a los funcionarios que serían quienes pueden marcar la agenda también, ellos son parte de la ciudadanía y vamos a tener que ver qué hacemos con esto, cómo seguimos después de esta hermosa y ardua batalla que dimos en las dos cámaras. Y bueno, por último, es una cuestión como más vivencial. Digo, quienes estamos convencidos, comprometidos con la salud pública, que entendemos que la garantía de derechos tiene que ver con hacerse responsable de la salud de la población que tenemos referenciada, que viene del modelo cubano, digamos, donde, nada, si una persona que está dentro de la población que vos tenés acá no está vacunada, te lo descuentan del sueldo, digamos, o sea, eso es responsabilizarse por la salud de una población. Pero podemos discutir a la medida, pero bueno, o sea, si hay una mujer que quiso interrumpir el embarazo en el lugar donde yo trabajo y no llegó, me siento responsable. Bueno, quienes entendemos de esta manera la salud pública y vemos, asistimos a su desmoronamiento total, quienes cada vez podemos dar menos respuestas, podemos garantizar menos derechos, ¿qué hacemos con eso? ¿Quién cuida de nosotros también? ¿Qué vamos a hacer ante la cantidad de incertidumbre que nos viene? Porque, che, ¿qué pasa con él? Y no sé qué va a pasar con el ministerio. Che, y va a haber métodos, y no sé, hay que ver qué método anticonceptivo llega este mes. Che, va a haber presupuesto público, y no sé, porque ahora las partidas, lo que no sabemos. O sea, hay un grado de incertidumbre. Yo creo que la salida es colectiva y organizada, ante esta embestida antipopular neoliberal, pero también hay algo de orden del derecho subjetivo, por supuesto, del usuario, pero también de nosotros que tenemos que empezar a colectivizar una experiencia de escuchar, que es la instancia que proponemos desde la red y que muy sanadora es en muchos aspectos. Bueno, no fue muy positiva, pero más o menos pienso eso.
Bueno, sí, realmente el optimismo se hace difícil. Eso que nosotros somos de los más optimistas del país. Ya está, sí, pero realmente sí, es muy difícil. María Ángel lo decía recién claramente, si hubiera salido de la ley, que creemos que hubiera sido lo mejor también, hubiera sido también muy difícil la implementación. El retroceso es impresionante. Arranco con lo último que decía Franca respecto a los trabajadores de salud. Yo trabajo en Villa Gobernador Galvez y creo que fue tan inmediato el modo en que impactó y en que está impactando la crisis económica y social en los sectores de salud que no cuesta hasta transmitirlo, sobre todo quienes hemos iniciado nuestro trabajo en salud realmente con otro modelo político, con otro modelo de sociedad, pensando en la garantía de derechos, con las falencias y con las críticas que podemos hacer. Nos cuesta mucho las situaciones que estamos atravesando, esto es más catarsis, pero donde los sectores de salud se transformaron en los pocos lugares donde el Estado está presente todavía. Entonces la población y los usuarios concurren a los sectores de salud no solamente por cuestiones de salud estrictamente, aunque pensamos la salud en forma amplia, por lo tanto también forman parte, pero en la cual no podemos dar respuesta. Y esto que también se mencionaba de la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, que no sabemos todavía exactamente cómo va a impactar, pero claramente entendemos que va a ser de forma negativa, y hasta el punto de que algunos programas realmente peligran, ¿no? Y que va a depender de las provincias y de los recursos y de la concepción de las provincias respecto a la salud, cómo se garantice, cómo le iremos garantizando, así que realmente es muy compleja la situación. Por otro lado, antes del 13, quizá teníamos otra energía, y no porque la sanción o no sanción marque algo demasiado parteagua estrictamente, porque creemos que las políticas se hacen en otros lugares también, y es muy importante las instituciones como los parlamentos, pero no es el único lugar, y entendemos que la expresión política del feminismo, del movimiento de mujeres, de la incorporación de nuevas generaciones, lo valoramos muchísimo y creemos que tenemos que ver cómo lo capitalizamos, pero hay algo que, pensando en esta mesa, en este panel, pensando en la IBE, pero un poco más general, ayer nos charlábamos con Franca la preocupación de algunos grupos antiderechos, y esto lo hacemos solo con nosotros porque es algo que no discutimos demasiado colectivo, sobre todo las iglesias evangélicas, que se están queriendo constituir como un actor político, y me parece que en este contexto de crisis de los partidos políticos tradicionales, del movimiento sindical en Argentina, donde nos está importando demasiado que Frente Nacional, como decía, va a canalizar el descontento. Las iglesias vienen avanzando muy fuerte, las iglesias evangélicas del barrio vienen avanzando muy fuerte, tienen una presencia donde el Estado está dejando lugares vacíos. Nos preocupa mucho porque entendemos que ese actor, como está pasando en lugares como Brasil, por ejemplo, cuando se constituyen como actores fundamentales dentro de la línea política partidaria, es muy difícil luego correrlos, y vienen a avanzar con todos nuestros derechos, sobre todo los derechos de las mujeres, ¿no? De las disidencias. Entonces me parece que, para sumar un poco de pesimismo, pero también para que quedemos atentos, está bueno que lo podamos empezar a pensar y empezar a ver de qué modo empezamos a confrontar un poco más con esos discursos que creo que son muy astutos y muy hábiles en un montón de aspectos, porque aparte y sobre todo tiene una presencia territorial muy fuerte que el Estado está dejando vacante, entonces es un combo bastante complicado. Eso lo queríamos. Eso, la fundación del partido que dice la compañera, es una base que creemos que lo que pasó el 8 de agosto mostró cuál es realmente, les mostró a ellos, cuál es el poder que tienen, que pueden frenar una ley, incluso con una movilización popular insólita, la más grande por lo menos de las últimas décadas en el país, y pudieron frenarlo. Creo que si bien nosotros pensábamos que es importante el cambio
hacer eso y que van a ir por más, y que bueno, no tienen ningún problema de un mes para el otro, en un mes decir que lo importante es la educación sexual, al mes siguiente hablar en contra de la educación sexual en la escuela, no les genera contradicciones. Me parece que bueno, un actor que hay que estar atento porque viene avanzando y es preocupante, sobre todo en épocas de crisis. Si no se va por una construcción popular, asamblearia con presencia en los territorios, las iglesias están para ocupar y van a avanzar. Entonces eso también bueno, queríamos dejarlo como para que lo pensemos. Y bueno, y la otra parte de la exposición tenía que ver, que también nos habían pedido los compañeros que nos convocan, era contar un poquito cómo se garantizan las interrupciones legales, porque si bien la ley de IVE no salió, sí tenemos nuestra querida ILE, que fue bastante nombrada, el Código Penal de 1921, y a veces es algo que lo decimos así como, bueno, la ILE, como si todos supiéramos y todas supiéramos de qué estábamos hablando, y después nos pasa que nos encontramos con compañeras que ante una situación de embarazo no deseado no tienen ni idea cómo acudir, digamos, o en qué marco resolver una interrupción, y pensamos que hay cosas que están sentadas y damos por hecho, y en realidad creo que en algunos ámbitos sobre todo nos parecía importante que lo pudiéramos aclarar un poquito, porque siempre todas abortamos y siempre tenemos a alguien en nuestros círculos más cercanos que necesita una interrupción. Entonces nos parecía que no estaba de más cerrar así como el panel brevemente contando que nosotros decimos que si bien es una política del Ministerio de Salud provincial, en Santa Fe no podemos decir que en Santa Fe se garantizan interrupciones legales del embarazo, sería muy pretencioso. Como, bueno, recién también se nombraba una mujer que decide abortar. Yo le digo el Gran Rosario porque a mí me molesta un poco el Rosario nada más, por eso de Villa Guadalupe. Y ahí garantizamos. Garantizamos en todos los efectores de la ciudad, está muy pegadita a Rosario, pero bueno, formamos parte del departamento. Vamos a decir que en el departamento de Rosario no es lo mismo abortar que en el norte, en el sur, y no tan en el norte. Nosotros hace poco tuvimos una charla en Alcorta y nada, digamos, las pibas no. Las jóvenes que fueron, que llenaron la biblioteca, no tenían ni idea cómo hacer ante un embarazo no deseado. Por supuesto que esas mujeres que no abortan, sino que se vienen al Gran Rosario a abortar, digamos, ¿no? Eso está claro, como vienen mujeres de Corrientes, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, o sea, hasta de Chile. Bueno, las mujeres abortamos y nos usamos las estrategias para poder hacerlo. Pero bueno, concretamente en el Gran Rosario, si alguna de nosotras, de nuestras amigas, se encuentra con que está atravesando un embarazo no deseado, hay una red que está pensada para responder desde la atención primaria de salud. Por supuesto, esto es lo ideal, no es lo que sucede en todos los casos, y bueno, y se puede, digamos, acudir a algunos recursos como pedir por otro profesional, preguntar qué profesional garantiza, o acudir también a organismos, a colectivos como la red de profesionales, para bueno, llegar y dar con los profesionales que sí garantizan. Pero bueno, actualmente en el Gran Rosario, en la mayoría de los sectores de salud, de atención primaria y en la mayoría de los hospitales, se garantizan interrupciones del embarazo digamos, 2 métodos, hasta el primer trimestre, hasta las 12 semanas de gestación, con misoprostol y con AMEU, que es una técnica de aspirado, que es muy sencillo, se hace de forma ambulatoria y se hace en distintos efectores de la ciudad y en Villa Gobernador Galvez, que bueno, vamos a sacar la charla que fuimos el primer efector provincial. Y que esto parece, digamos, lo digo medio chiste, pero que sí fue una movilización importante porque lo que tiene la técnica de AMEU es que lleva el aborto a la institución. El misoprostol, al ser ambulatorio, tiene otro recorrido. Bueno, las mujeres se encuentran con el profesional, con el médico, la médica, y después realiza el tratamiento en su casa, con quienes quiera, pueda. Pero el AMEU lleva el aborto in situ a la institución, y eso es una experiencia re interesante porque el debate dentro de los trabajadores de la salud se da sí o sí. No hay modo que eso no suceda porque hay una planilla en el diagnóstico de nuestro sistema de salud que dice AMEU. Hay compañeras que luego en nuestra oficina transcriben los
diagnóstico o la práctica que se hizo y ahí aparece. Hay enfermeras que tienen que cubrir el procedimiento, entonces bueno, todo eso, hay un quirófano que hay que reservar para eso, una sala que hay que reservar para eso, entonces todas estas cuestiones de visibilizar me parece que son muy interesantes, por lo menos el proceso como se dio en Galvez cuando pudimos instalar esta práctica fue muy interesante. Y después del segundo trimestre también hay algunas instituciones particulares que están tomando, sobre todo el Hospital Provincial, el Hospital Centenario y el Roque Sáenz Peña, porque bueno, ya requiere, después de las 12-14 semanas, otro tipo de abordaje, otro tipo de cuidado, entonces también digamos, hay algunas consejerías que se dedican y que se han un poco especializado en este tipo de acompañamiento, pero es importante que sepamos que tenemos este derecho bastante garantizado. Franca mencionaba recién lo de la producción pública del misoprostol. La producción pública en Santa Fe ya está en etapa de testeo, vienen estirando un poco los límites, pero se supone que en diciembre fue la última promesa. Eso realmente es muy importante, digamos, esto que traía Franca del aumento del costo del misoprostol es tremendo. Igual también es tremendo pensarnos como una isla dentro de un país donde no se garantiza, ¿no? Pensar que las mujeres que vienen de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que están acá nomás, y que nosotros también acompañamos, por lo menos por ahora, también pensar cómo va el ajuste, digamos, cómo, bueno, si se va a empezar a restringir también eso, ¿no? Porque es también doloroso pensar que las mujeres en la provincia de Santa Fe tenemos acceso a todas estas posibilidades de abortar, en medio como una isla en un país donde las mujeres siguen abortando con perejil, digamos, es tremendo. Por eso nos parece importante que salga la ley, más allá, porque bueno, también a veces cuando contamos a las más chicas, como por qué motivo, si se garantiza con la INE todo tipo de aborto, porque es lo que estamos haciendo, porque pensamos que todos pueden ingresar en una causal de salud. Bueno, entonces la pregunta que se nos devuelve, entonces, ¿para qué necesitamos que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Y ahí nosotros, como red de profesional de la salud, tenemos una posición muy clara, que es que los trabajadores y las trabajadoras de la salud no queremos estar tutelando el derecho de las mujeres, no queremos estar en ese lugar, algo de eso Álvaro trajo al principio. Nos parece que el aborto se desea también, y esto suena difícil, suena raro de escuchar, pero esto es así, digamos, ¿no? A veces no tiene que ver ni con un padecimiento subjetivo que va a llevar a las mujeres a matarse, a veces sí, pero a veces es, bueno, ante un embarazo natural el deseo está puesto en abortar. Entonces, claro, entonces, bueno, tenemos este posicionamiento muy claro, creemos que no queremos estar, incluso quienes pensamos al aborto como un derecho y que por supuesto no cuestionamos las causales, no indagamos demasiado, no, si las mujeres no, porque algo de esto que traía al principio a mí me parece que está bueno poner en tensión, esto de que bueno, con el aborto se plantean una serie de preguntas que en otros actos médicos no, digamos, y hay una pregunta ahí que suena, bueno, yo en realidad personalmente me creo que no se puede entender que una mujer quiere ir en contra del mandato de la maternidad, porque digo, se hace tanta pregunta, no sé cuánto se hace otro acto médico, y creo que con el aborto hay una cuestión ahí de, bueno, del trabajo sí o sí interdisciplinario, la pregunta, el sufrimiento, el padecimiento, bueno, a veces sí se requiere, a veces las mujeres necesitan otro tipo de acompañamiento, otras veces no, otras veces el padecimiento de la mujer tiene que ver con lo clandestino, con la condena social, con esta condena a la negativa de ser madre. A mí me parece que está bueno que lo pensemos como pregunta, porque a veces se arma toda una cuestión así de, bueno, el aborto es muy complejo, es un tema difícil, y no es un tema difícil, o sea, en realidad me parece que, y no es por tirarle, digamos, liviandad, ¿no? Pero me parece que también cargarlo de ese contenido tan dramático siempre tiene que ver con que lo que molesta es la decisión de la mujer.
y que las mujeres quieran tener sexo por placer y no deseen ser madres y puedan accionar sobre eso, digamos. Parece que hay algo ahí que, bueno, te lo quería decir, ¿no? Entiendo que quizás no lo dijiste desde ese lugar, pero que hay algo que siempre se carga de sentido. Pero algo, sí, algo de lo que podríamos charlar. Sí. Bueno, iba un poco por ahí y más o menos eso. Yo lo que quería por último era leer, porque en esto que hablábamos, que no siempre, que bueno, la importancia de la legalización, porque no queremos ser una isla donde podemos abortar en la ciudad de Rosario. Nos gustaba traer las redes profesionales, hicimos para el 8 de agosto un librito que estaba bueno, no tenemos para socializar, sale muy caro y bueno, somos una colectiva que nos autogestionamos vendiendo merchandising, por ejemplo, o sea, para que vean los niveles, porque otra cosa que se dijo en el debate era que nos financiaba desde... No, terrible. Rocafé, no sé cuántos más. Aceptamos los cheques si vienen porque sí. La verdad que, bueno, sí, nos reíamos en ese contexto porque teníamos un Excel donde aportamos 200 pesos mensuales de todos los... No, porque sí. Después nos enteramos que el vino lo financiaba el propio Estado Nacional con 200 millones. Bueno, hicimos un librito porque los compañeros y las compañeras que llevaron de las redes profesionales, que llevaron la experiencia al debate, nos pareció que bueno, fueron intervenciones muy necesarias, porque bueno, somos en algún punto quienes estamos en la trinchera todos los días y quienes no nos imaginamos escuchando a la mujer que nos pretende abortar, que viene a decir que va a abortar y diciéndole, bueno, no, la verdad que no podéis pensar, y por qué no lo tenéis y después lo dan en adopción, no nos imaginamos, y entonces sí acompañamos. Y bueno, quería tomar un relato de una compañera que trabaja en Jujuy, que hace algunos relatos de abortos que no fueron, por supuesto, en el sistema de salud. Y bueno, y la diferencia también para poder graficarlo con lo que contaba recién de lo que sucede con una mujer que hoy viene a Rosario, a Gran Rosario a abortar, y mujeres que de este mismo país lo hacen en otros lugares. Es muy cortito como para seguir así en la catarsis también. Venimos a contarles, la compañera se llama Luz Díaz y es médica jujeña. Venimos a contarles que las mujeres de Jujuy abortamos aún frente a la desaprobación social y el estigma que implica. Las blancas, las indígenas, las religiosas y no religiosas abortamos en los valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna. Ana vive en la Puna, límite con Bolivia, y ella aborta en soledad, aislada, con miedo y sin acceso a la información. Quedó embarazada sin desearlo, trabaja como pastora, es madre y hermana, sostén de su familia. Dejó de estudiar en 6º grado para poder afrontar su realidad. La posta de salud más cercana queda a 3 enormes cerros de distancia y es atendida por el único agente sanitario de la zona. Su abuela es curandera y vino de Cochabamba hace muchos años. Ella sabe mucho, dice Ana. Luego nos cuenta que el método anticonceptivo que elige es el natural, regido por la luna, porque creció sabiendo esto. Le niegan el implante subdérmico, el chip, porque supera la edad requerida por la salud pública para su aplicación. Su historia de vida está atravesada por las determinaciones sociales que la condicionan en el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Agustina vive en un barrio de la ciudad de Jujuy, estudia el terciario, aborta y su historia se cuenta en la portada del diario más importante de la provincia. Tiene 23 años, 2 hijos e intenta seguir cursando para tener un título de profesorado y poder salir de la casa materna. En su segundo embarazo, en la maternidad pública le negaron una ligadura tubaria. Su ingreso económico es la venta de ropa usada y recibe la asignación universal por hijo. Dejó de participar en el merendero de su barrio para buscar trabajo y poder estudiar. Su pareja la abandonó al saber su embarazo. No acudió al centro de salud porque le contaron que allí denuncian a las mujeres que solicitan interrupciones de embarazo. Con mucha dificultad consiguió la medicación y realizó tratamiento para interrumpirlo. Ante una emergencia tuvo que llamar al SAME, que fue con la policía. Agustina terminó internada con una denuncia por aborto inducido y con todos los ojos de la sociedad patriarcal norteña puestos en ella para juzgarla y condenarla. Bueno,
hay algunos relatos más iguales de terrible, pero vamos a ver. Como es viernes, vamos a tomar una cerveza. Y bueno, me parecía muy gráfico, o sea, esto es lo que nos pasa a las mujeres, lo que vivimos, igual seguimos abortando. Y para terminar, algo que queríamos dejar planteado como red de profesionales, también era la pregunta de cómo el movimiento de mujeres, que sin duda, y más allá de hoy del desánimo, ha sido, digamos, ha adquirido dimensiones sorprendentes, no sé si sorprendente la palabra, pero bueno, dimensiones realmente muy importantes, donde hemos podido movilizar en un momento de desmovilización total de los distintos sectores, del sindicalismo, de los distintos sectores. Hemos podido estar en la calle con frío, con lluvia, sin un mango, con la crisis económica, con todo esto. Hemos podido poner el deseo, hemos podido convocar a las juventudes, que es otra de las cuestiones que está costando un montón en los distintos movimientos políticos. Que bueno, la pregunta también es ver cómo empezamos a pensar estrategias para traducir toda esa potencia que venimos teniendo en otros ámbitos, como las instituciones legislativas, en los lugares de poder, para poder seguir avanzando en esto de la garantía de derechos. Y por acá.